porque nosotros las echamos en cualquier lugar. El inodoro. El monte. La playa. En la calle. Estamos contaminando el mar con mascarillas y guantes. Este vídeo fue grabado en la Costa Azul. Queremos denunciar la nueva contaminación. Pronto habrá más mascarillas que medusas en el mar. Una mascarilla tarda más de 400 años en desintegrarse. Cuando un plástico llega al mar, el sol, el viento y las corrientes degradan al plástico. Los plásticos se rompen en cachitos más pequeñitos. Estas partículas pequeñitas de plástico envenenan a los animales y a las plantas del mar. Por lo tanto, también nuestro cuerpo. Estamos envenenando nuestro planeta. Comenzarán a poner multas a quien tire mascarilla o guantes en espacios públicos. ¿Hace falta que nos multen? No somos capaces de tirarlo a la basura. Tienen que multarnos para hacer lo correcto. Os vamos a explicar qué debemos hacer con las mascarillas y los guantes. Es muy fácil. Solo tenéis que tirarlas a las papeleras de la calle. O al contenedor gris o al contenedor verde de la calle. Y si estamos en casa, nunca las mascarillas a la papelera de reciclaje. Nunca el cubo azul. Nunca el cubo amarillo. Nunca al cubo de marrón de recibo. Debemos echarlos al cubo de basura habitual, el de los restos. Es muy fácil. ¡La